En la clase anterior estuvimos viendo cómo podemos conectar nuestro sistema de bases de datos PostgreSQL a Django. De esta forma podíamos obtener un motor de bases de datos mucho más potente que podríamos estar utilizando en nuestros despliegues a producción. A lo largo de esta clase vamos a repasar todo lo que hemos visto a través de una práctica de modelos de datos. Vamos a por ello. Bien, es hora de practicar. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Supongamos que somos un desarrollador backend y se nos entrega el siguiente pedido. Estamos realizando un proyecto para una multinacional y su software de gestión. Nos han solicitado una aplicación en Django para incluirla en el proyecto que debe hacer lo siguiente. Debe llevar un control de los empleados, teniendo el nombre, el DNI de cada empleado, el email, su dirección, su puesto de trabajo y la ubicación a la que pertenece, es decir, en qué fábrica está trabajando. El puesto de trabajo, además, en el que trabaja, va a tener siempre una descripción del cargo y además del propio cargo y un salario asociado. Los salarios pueden pertenecer a uno o diferentes puestos de trabajo y van a incluir siempre cuál es el bruto anual a cobrar y si tienen o no tienen asociada una paga extra en diciembre y en junio, la paga de verano y de Navidad. Las ubicaciones en las que se van a encontrar los empleados, es decir, las fábricas en las que pueden trabajar, pues van a ser ubicaciones en las cuales vamos a estar registrando el nombre, la dirección, el código postal y la población a la que pertenecen. Estas poblaciones, además, estarán recogidas o estarán agrupadas por país. Muy bien, pues estas son las indicaciones. Somos desarrolladores backend, tenemos un cliente. Este cliente es una multinacional que tiene fábricas en diferentes ubicaciones y nos ha solicitado que llevemos un control de los empleados, a qué fábrica están perteneciendo, qué cargo tienen y qué salario tiene cada uno de ellos. Nuestra función dentro del equipo de desarrollo va a ser realizar el modelo de datos, el modelado de datos en nuestra aplicación Django. Y vamos a incluirlo todo en una única aplicación, puesto que el resto de compañeros están trabajando en el resto de aplicaciones que van a conformar el proyecto final. Aunque se escapa del scope del alcance del curso, vamos a hacer, antes de comenzar a trabajar, antes de comenzar a escribir el código, un pequeño diagrama que nos ayude a colocar cada uno de los elementos. Si nos adentrásemos en la materia de bases de datos, deberíamos estar realizando un diagrama de entidad-relación y luego formalizar las tablas en su tercera forma normal para posteriormente comenzar a codificar los datos. Como este no es el objetivo del curso, sí que al menos vamos a hacer un pequeño diagrama para colocar un mapa de trabajo antes de comenzar a trabajar los modelos, para que podamos detectar cualquier fallo en el papel, en el diseño, antes de comenzar su codificación. Te animo a que con el enunciado de esta práctica, antes de continuar el vídeo, trates tú de pensar cuál sería el mejor modelo de datos que podríamos estar aplicando. Una vez tengas pensado cuál va a ser tu modelo de datos, continúa con el vídeo y compáralo con el que vamos a estar desarrollando a lo largo de la clase. Como siempre, a un único problema, múltiples soluciones. Que tu solución no coincida con la que vamos a desarrollar no significa que sea un mal planteamiento. Muy bien, pues vamos entonces a hacer el modelo de datos de nuestra práctica. Vamos a diseñarlo antes de comenzar a trabajarlo.
Y para ello yo voy a utilizar la herramienta de Visual Paradigm, que me permite, entre otras cosas, pues realizar diagramas. Esta herramienta es totalmente gratuita y podéis acceder a ella a través de online.visual-paradigm.com. Aquí os podéis registrar, hacer una cuenta en el caso de que queráis guardar la información y podemos crear diferentes esquemas. Yo la voy a utilizar puesto que es una herramienta gratuita y por tanto si alguno de vosotros quiere usarla también, pues va a poder hacerlo sin problema. Vamos a hacer entonces un diagrama y vamos a estar utilizando este de aquí, aunque realmente no vamos a hacer un diagrama de entidad-relación puro, sino que simplemente vamos a colocar cuáles van a ser las relaciones y los elementos que vamos a tener en cada tabla. Pero bueno, vamos a partir de esta base para poder al menos establecer qué es lo que vamos a desarrollar. Vamos a hacer los planos antes de comenzar a codificar. Siempre esto, por supuestísimo, esto no tendría que hacer falta decirlo, siempre antes de entrar a codificar, diseñar muy bien lo que estamos realizando. Insisto, aquí vamos a hacer una simplificación, puesto que no es el objetivo diseñar bases de datos, pero recomendaría, y sobre todo a aquellos que tengáis base sobre bases de datos, que se desarrollase un diagrama de entidad-relación y después un pasado a tablas con la tercera forma normal de nuestra codificación de las bases de datos para tener todo el esquema listo y preparado antes de pasar a escribirlo. Muy bien. Vamos a colocar entonces esta simplificación, este pequeño esquema, este pequeño mapa que vamos a realizar. Para ello me voy a valer de esta cajita de aquí y vamos a empezar por el empleado. Hemos dicho que cada uno de los empleados vamos a necesitar registrarle, entre otras cosas, voy a escribirlo bien, aquí. Entre otras cosas vamos a ir necesitando añadirle un número de identificación personal. En España es el DNI o el NIF. Podemos especificarlo como ID number para hacerlo de una forma más internacional, puesto que en función al país se puede llamar de una forma u otra. Y este ID number va a ser un entero. Va a ser, perdón, un varchar, lo que sería una cadena de texto. Lo voy a expresar en bases de datos, luego lo aplicaremos en Django. El varchar será lo podemos especificar directamente en nomenclatura de Django, sería un char field. Después vamos a tener un nombre, name, que va a ser un char field también. Vamos a tener también un last name, que va a ser un char field. Hemos dicho que tenía que tener también el email, así que vamos a tener un email, que va a ser un email field. Vamos a tener una dirección, address, que va a ser en este caso un char field también. Y va a tener asociado un puesto de trabajo y una ubicación. Aquí podríamos estar continuando aplicando un campo de puesto de trabajo, el job que realiza, y podríamos también tener una ubicación, una localización en la que se encuentra. Sin embargo, de cara a hacer una buena estructuración de datos, puesto que hay otros empleados que también pueden compartir el mismo trabajo y que también pueden estar trabajando en la misma ubicación, no es interesante hacer la descripción del job y del location dentro de este modelo de datos, dentro de esta clase, puesto que si lo hacemos así, estaremos repitiendo información y estaremos perdiendo información útil, puesto que, por ejemplo, si quiero luego comprobar pues cuántos trabajadores tienen un puesto de trabajo concreto o cuántos trabajadores están trabajando en una localización en concreto,
De esta forma estaría perdiendo esa información o tendría que comenzar a realizar código sucio para estar recuperando esa información que no está bien diseñada de inicio. Por tanto, estos dos valores vamos a extraerlos a otras entidades. Vamos a hacer una entidad que va a ser el cargo. Podríamos también colocarle al usuario el salario, pero al igual que ocurre con el job y con el location, esto no va a ser interesante, puesto que el formato de salario puede ser compartido por diferentes puestos de trabajo. Así que tampoco va a ser interesante. Lo dejamos aquí sin especificar, puesto que vamos a modificarlo posteriormente. Muy bien, el siguiente paso entonces sería hacer la descripción del puesto de trabajo, del trabajo que realiza. Y este puesto de trabajo, estoy obviando ahora mismo todas las claves primarias, puesto que vamos a usar la clave primaria por clase que Django nos ofrece. Así que además de esa información, el job va a necesitar, el cargo va a necesitar, pues bueno, en primer lugar el nombre del cargo o el título, vamos a llamarlo, que va a ser un char field. Y vamos a tener también una descripción. Habíamos dicho que tenía que tener una descripción cada uno de los puestos de trabajo, y esta podía ser un text field, puesto que podría ser mayor, podría ser más grande. Y por último tendría que tener un salario asociado. Fijaos que si el empleado ya va a tener un trabajo y este trabajo tiene que tener un salario asociado, ya no es interesante guardar la información del salario en el empleado, puesto que vamos a poder acceder a la información de su salario accediendo a su puesto de trabajo. Es decir, yo podría establecer una relación entre el empleado y el trabajo, y después una relación entre el trabajo y el salario, que haremos posteriormente, y de esta forma, siguiendo la relación, tal y como hemos visto en las clases anteriores, podríamos acceder a el salario de un empleado y tendríamos una mejor estructuración de los datos. Por tanto, otra de las cosas que no vamos a estar realizando es el salario en el puesto de trabajo, puesto que una vez más estaríamos duplicando información. Tened en cuenta que el salario hemos dicho que tenemos que guardar la información del bruto anual, de si tiene paga de Navidad o no, de si tiene paga extra de verano o no la tiene. Y esta información va a poder ser repetida de forma constante en nuestra estructura, disponiendo de diferentes trabajos que a su vez podrían estar compartiendo la misma estructura de pagos. Por tanto, esa información la vamos a extraer a otra entidad. Vamos a hacer otra clase y vamos a llamarla salario. Y esta clase salario vamos a definirle un campo amount, donde vamos a tener la cantidad que va a estar obteniendo el trabajador. No vamos a hacer control de moneda, así que podemos especificar esta cantidad como un valor. En este caso podría ser un integer field, puesto que la cantidad anual a percibir no va a incluir comas, pero podría ser cualquier otra. Vamos a tener también, vamos a necesitar también si va a recibir una paga extra en diciembre y en junio. Vamos a llamarlo extra de diciembre y va a ser un booleano. Y vamos a tener para saber si lo tiene o no lo tiene. Y vamos a incluirle también una extra de junio, que va a ser otro campo booleano. Muy bien. Tenemos entonces el salario aquí.
Por tanto, no vamos a necesitar este campo de salario aquí de momento, ahora luego lo iremos definiendo todo, puesto que vamos a relacionar el trabajo con el salario y de esta forma van a quedar vinculados los valores. Relacionamos el empleado con el trabajo con el salario y de esta forma podemos acceder a toda la información del empleado, por ejemplo, qué trabajo tiene y cuál es su salario a través del trabajo. Desde el trabajo vamos a poder acceder a la información de todos los empleados que tienen asociado ese trabajo y qué salario tiene asociado dicho trabajo, y desde el salario vamos a poder también acceder a la información de cuántos trabajos disponen de esta estructura de salario y además qué trabajadores están en dicho trabajo. De tal forma que vamos estructurando nuestros datos. Vamos a continuar. Y ya que tenemos el job, vamos a ir borrándolo de aquí, todavía nos falta indicar la localización donde el empleado trabaja. Y esto vamos a gestionarlo en una nueva entidad, puesto que al final y de igual forma no vamos a estar en nuestra base de datos, no vamos a estar trabajando con localizaciones de las cuales tenemos que guardar, recordamos de la petición del proyecto, tenemos que guardar el nombre, la dirección, código postal, población, vamos a estar introduciendo todos esos valores y repitiéndolos para incumplir las formas normales del desarrollo de nuestra base de datos. Vamos a hacerlo en una nueva entidad y vamos a llamarla location y vamos a proceder a desarrollarla. Hemos dicho que debería tener un nombre. Vamos a especificarlo. A ver, no estoy escribiendo aquí. Ahora sí, name. Y este name va a ser un char field. Vamos a tener también una dirección, address, que va a ser un char field también. Vamos a tener un código postal. Vamos a llamarlo zip code, que va a ser también un char field, y vamos a asociarle también una población. De igual forma que nos estaba ocurriendo con el resto de acciones, dicha población nos podemos encontrar que está repetida en las diferentes ubicaciones. Es decir, esto sería un place y necesitaríamos diferentes ubicaciones, puesto que en una única ciudad, por ejemplo, la compañía podría tener numerosas fábricas, diferentes fábricas en dicha ciudad. Por tanto, de cara a no repetir dicha información y mantener la formalidad de nuestros datos, vamos a extraerlos a otra entidad. Y esta entidad sería el location. Y aquí podríamos añadirle un name, que sería un char field, y podríamos estar también añadiéndole el país al que pertenece dicha ubicación. Una vez más, en cada una de las ubicaciones pueden encontrarse en el mismo país, es decir, la compañía podría tener numerosas fábricas en un mismo país. Por tanto, vamos a extraer esa información y vamos a colocarla en una nueva entidad, en la cual vamos a tener pues el país, el country. Y este pues tendrá el nombre del país, que va a ser un char field, y el código del país. Vamos a llamarlo un country code, que podría ser también un char field. Muy bien, pues tenemos los diferentes elementos que van a componer nuestro modelo de datos. Es decir, tenemos un empleado, que tenemos el trabajo, los tipos de salario, los países, las localizaciones y las fábricas o los lugares de trabajo. Ahora necesitamos relacionar todo esto, puesto que
debemos saber, debemos poder acceder a cada uno de los elementos. Así pues, vamos a establecer las diferentes relaciones que tenemos. Insisto, esto no es un modelo, ahora mismo no estamos aplicando ningún modelo de entidad de relación, simplemente estamos haciendo un pequeño esquema de lo que vamos a realizar. Estoy obviando las claves primarias, puesto que vamos a usar las de Django. Muy bien, vamos a preparar entonces cuál va a ser las relaciones que van a tener cada uno de los de estas clases que vamos a estar definiendo en nuestro modelo de datos. Vamos a hacer algo de espacio. Aquí, eso es, y vamos a ir definiéndolo. Aquí colocamos otra. Vamos a hacer algo de espacio, puesto que vamos a dibujar ahora cada una de las relaciones para tenerlo todo claro antes de empezar a codificar. Muy bien, tenemos entonces los diferentes elementos y vamos a comenzar por el principio. Yo, de un empleado, necesito saber qué puesto tiene. Necesito saber cuánto cobra. Necesito saber dónde trabaja. Necesito saber en qué ciudad está dicho trabajo y necesito saber en qué país se encuentra. Es decir, del empleado necesito obtener toda la información. Vamos a tener que establecer unas relaciones mediante las cuales, a través del paso de cada una de las relaciones, podamos ir accediendo a toda la información. Comprobaremos, una vez realicemos dichas relaciones, si todo efectivamente está bien construido y nos lo va a permitir. Entonces, lo primero que vamos a realizar es la vinculación, la relación del empleado con su puesto de trabajo. ¿Qué tipo de relación sería? ¿Una relación uno a uno, muchos a uno o muchos a muchos? Pensémoslo. Vamos a tener un empleado y un empleado solo va a poder estar en un único puesto de trabajo. Sin embargo, a cada puesto de trabajo puede tener múltiples empleados. Por ejemplo, si yo soy desarrollador backend, pues solo tengo un trabajo, el de desarrollador backend. Sin embargo, el trabajo de desarrollador backend puede tener muchos empleados. Puede haber muchos empleados que sean desarrolladores backend. Entonces, es una relación de muchos a uno. Vamos a usar esta relación de aquí, el one-to-many, y vamos a marcar que, como hemos indicado, muchos empleados pueden pertenecer a un único puesto de trabajo. Vamos a ver si me lo permite el Visual Paradigm. Quiero pintarlo al revés. Eso es. Un trabajo va a tener muchos empleados van a tener un único trabajo. Y si recordamos, esto como lo estuvimos realizando en las clases de relaciones muchos a uno, ¿os acordáis de cómo lo estuvimos viendo? Efectivamente, esta relación la especificábamos a través de una clave foránea. Una clave foránea que debía tener cada uno de los elementos. ¿Recordamos a qué elemento asociábamos la clave foránea? Efectivamente, al que va a ser único. Es decir, el empleado solo va a tener un único trabajo. Por tanto, es el empleado el que va a tener la clave foránea, el Job ID. Definimos entonces, vamos a ver si... Ahí está. Vamos a ver entonces que ya tenemos definida la relación del empleado con el trabajo. Vamos a relacionar ahora el trabajo con el salario. De esta forma ya podemos desde el trabajo acceder al salario y acceder a la información del empleado, y también desde el empleado accedemos a la información del trabajo y a través del trabajo también podemos acceder a la información del salario. Vamos a ello. Vamos a especificar esta relación y para ello vamos a ver cuál es la relación.
un trabajo puede tener asociado un único tipo de pago. Y un único tipo de pago puede ser utilizado para muchos trabajos. Muchos trabajos pueden tener el mismo sueldo dentro de la compañía. Por tanto, nos encontramos ante la misma relación. Es decir, una relación uno a muchos. Especificamos la relación. Y al igual que ocurría con el empleado, vamos a necesitar añadir en el job, que es el que tiene el identificador único, el ID del salario. Muy bien, ya hemos vinculado el trabajo con el salario y por tanto el empleado con el salario también a través del trabajo. Vamos a continuar ahora y además el empleado debería tener una relación con un puesto de trabajo. ¿Esa relación cómo sería? Muy bien, pues el empleado puede estar trabajando en un único lugar y en un único lugar van a trabajar muchos empleados. Volvemos a encontrarnos ante una relación unos a muchos. Está siendo la protagonista de este diseño. Y para ello, pues una vez más, el empleado tendrá que tener el Place ID, que va a ser la clave foránea que nos va a ayudar a construir la relación de unos a muchos. Vamos a vincular ahora cada uno de los lugares con su localización. Un lugar puede estar en una única localización. Una localización puede tener múltiples lugares. Una vez más, una relación de unos a muchos. Nos está quedando un esquema muy original. Vamos a colocarlo así y para ello, de nuevo, definimos una clave foránea en el lugar que nos indique el Location ID. Por último, nos queda la relación de la localización con el país, que una vez más también vamos a estar repitiendo una relación uno a muchos. Puesto que una localización puede encontrarse en un único país, pero un país puede tener múltiples localizaciones. Vamos a añadirle una columna y esta columna va a ser el Country ID. Cada una de estas entidades va a tener como clave primaria un ID, que es el que Django le va a estar ofreciendo por defecto. Muy bien, vamos a dejarlo por aquí especificado en cada uno de los elementos. Genial, y ahora sí tenemos el modelo de datos que vamos a trabajar. Vamos a repasarlo y desde el empleado podemos acceder a la información de su trabajo, a la información de su salario, a la información de dónde trabaja, a la información de dónde se ubica ese puesto de trabajo y ese lugar de trabajo y en qué país. De igual forma, desde el trabajo vamos a poder acceder al salario y a la información del empleado. Y desde el salario también al trabajo al empleado y todos los modelos de datos parecen que estar bien relacionados. Nos ha quedado una solución que solo hace un uso de relaciones uno a muchos, pero parece ser una solución correcta al enunciado. Insisto, este no es un modelo de entidad de relación puro ni un modelo de tablas, sino simplemente un esquema que hemos diseñado para poder comenzar a trabajar. Pues una vez tenemos el mapa de trabajo, lo único que nos queda es ponernos manos a la obra. En la siguiente clase vamos a codificar este modelo de datos.